Y entendimos que la respuesta no es solo técnica, que hay algo del lazo social que es fundamental y que hace posible también esa respuesta. Entonces, a partir de ahí, cuando empezamos con la familia grande Hogar de Cristo a organizar las comunidades, nos dimos cuenta de que estábamos respondiendo una gran dificultad, que la ruptura del tejido social se traduce inmediatamente en exclusión y que esa exclusión está demasiado vinculada con los consumos de sustancias. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Charly Olivero, sacerdote, parte de la familia Grande Hogar de Cristo y del equipo de curas villeros de Argentina, coordinador de la red de comunidades organizadas del Consejo Episcopal Latinoamericano. A mí me parece que en los últimos años hay un crecimiento del crimen organizado, de los grupos, de los clanes, de los carteles, en lo que hace al control del territorio. Y que eso pone en jaque el control del territorio de los estados, ¿no? Como Max Weber planteaba que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Bueno, hoy no estaría claro dónde está el Estado, si está en los gobiernos, si está en otro lado. Que es el dueño de la vida y de la muerte, no queda tan claro, ¿no? Estoy en Colombia viviendo ahora y es impresionante, pero vos tenés la guerrilla, tenés las disidencias de la guerrilla, tenés los militares, tenés el narco, tenés los paramilitares, la cantidad de grupos armados que se disputan el territorio y el sentido de los territorios es inmensa. Bueno, a mí me parece que estamos en un tiempo de un claro debilitamiento de los estados nacionales y que eso se expresa desde el lado financiero. Vos ves poderes económicos muchísimo más grandes que nuestros estados nacionales, que condicionan la vida de nuestros estados nacionales, pero también vos ves, por ejemplo, el mundo cripto, que es un lugar que hay que prestarle mucha atención porque ahí está toda la plata sucia. No necesitas un paraíso fiscal, como está toda la plata sucia. Y entonces es impresionante cómo va creciendo. Empezamos este año, un Bitcoin eran $60.000 y en este momento son $110.000 y pasaron 6 meses. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que hay cada vez más plata metida ahí y estamos hablando de una economía que no hace posible una política monetaria de los gobiernos, que eso es un montón, pero que no hace posible, como no tiene trazabilidad, no hace posible una política impositiva. Entonces, si no hay una política impositiva, no hay una redistribución, no hay justicia social. O sea, con lo cual lo que estamos viendo es como un escenario de gran debilitamiento de los estados nacionales desde las finanzas, pero también desde el control del territorio. Cuando vos te fijás, por ejemplo, lo que está pasando en algunas fronteras, no mandan los gobiernos. Y qué sé yo, y es Venezuela y el Tren de Aragua, y es... el año pasado estuve en el Braem, en Perú. Es impresionante. O sea, es un lugar bellísimo, como si dijéramos Bariloche, pero que no puede ir un turista porque ese es un lugar como, ¿no? Si vos te fijas lo que pasa acá en el país, si vos te mirás
no sé, lo que está pasando en Brasil con el primer comando de la capital y el comando Vermelho, o en Paraguay con el clan Rotela. Es una cosa que vos lo vas viendo, que ya no son pequeñas organizaciones, no, son organizaciones transnacionales que se dedican al narcotráfico, a la venta de armas, a la minería ilegal, o sea, que hacen a la trata de personas, al control migratorio. Son ellos. Si vos querés cruzar de Colombia a Panamá, es el cártel del Golfo. Si vos querés navegar en el Pacífico, al norte de Ecuador, es el clan del Golfo. Entonces es impresionante cómo el territorio está cada vez más tomado. Entonces, a mí me parece que el movimiento que estamos viendo es de una gran instalación del crimen organizado. Y claro, vos después tenés, para mí, esta imagen, ¿no? Como a la misma altura del mapa, contra el Pacífico, vos tenés El Salvador, y en el Caribe vos tenés Haití, ¿no? Y Haití no tiene gobierno, gobiernan las pandillas. Le dijeron el año pasado al presidente que no volviera y no pudieron todavía constituir un gobierno estable. Van haciendo intentos y no pueden. Pero te manejan el aeropuerto, te manejan los submarinos que van para Europa. O sea, es impresionante el control que tienen. Y pareciera que la única alternativa que hay es la militarización, ¿no? Es constituir un estado militar como El Salvador. Pero es una locura lo que está pasando ahí. Estuve hace poquito ahí y es impresionante esto del estado de excepción, que se llevan presa gente. No hay un juicio, no hay ninguna garantía constitucional, se mueren en la cárcel, no le avisan a la familia o no le entregan el cuerpo. Tuve en un colegio los nenes que tienen los papás presos, tan inmanejables, se volvieron súper violentos, están con una bronca terrible, así que eso es una olla a presión que bueno, no se resuelve desde la fuerza. Hay causas que hay que mirar, ¿no? Y si vos te fijás, esas mismas pandillas están en todo Centroamérica, ¿no? Como la Salvatrucha, Barrio 18, es impresionante cómo. Entonces, el dominio del territorio no está a manos de los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es que, evidentemente, el comercio de sustancias está en franco crecimiento y no tenemos un horizonte de que esto vaya a cambiar pronto. Esta red de comunidades organizadas lo que hace es juntar las experiencias de América Latina y el Caribe de comunidad organizada. Pero comunidad organizada es un proceso, empieza en eso que Francisco en Laudato Si llama experiencias de salvación comunitaria. Son personas que se unen para salvarse. Porque está en juego la vida y la muerte. Cuando vos te fijás, las cooperativas de carreros acá en Córdoba, estamos hablando de hombres y mujeres que se unen para salvarse, porque si no se unen, no tienen ninguna chance de poder comer. Entonces, ese tipo de organizaciones que son en función de las necesidades centrales de la vida, en un momento empiezan a descubrir, o sea, cuando se constituyen, es el momento en que se constituye la conciencia personal. Uno reconoce que no somos individuos aislados, sino que necesitamos unos de otros. Entonces eso es un momento central, es un momento fundante, porque a partir de ahí empieza un proceso
de organización creciente, porque entonces resulta que esta cooperativa de carreros empieza a descubrir que estaba bien juntarse y empieza a pensar que se puede juntar con esta otra cooperativa de carreros. Y entonces se juntan todas las cooperativas de carreros que hay en Córdoba y entonces pueden discutir también las políticas públicas, porque se van juntando en distintos niveles de organización para poder incidir en las políticas públicas, para poder conquistar derechos, porque los derechos sociales son, hay que conquistarlos, no te vienen desde arriba. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Charly Olivero, sacerdote, parte de la familia Grande Hogar de Cristo y del equipo de curas villeros de Argentina, coordinador de la red de comunidades organizadas del Consejo Episcopal Latinoamericano. Como las experiencias de salvación comunitaria se van articulando, ¿no?, como en niveles de mayor complejidad, buscando incidir en las políticas públicas para conquistar derechos. El horizonte que aparece es el de la justicia social. Es que nadie se quede afuera de los derechos fundamentales, de que nadie se quede sin techo, sin tierra y sin trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros miramos para atrás y reconocemos que de alguna manera lo que fuimos haciendo con el Hogar de Cristo tiene que ver con eso, porque estamos hablando de un tema de vida o muerte, estamos hablando de que se nos mueren nuestros hijos, que se nos escurren como la arena entre los dedos y que nuestras comunidades necesitan organizarse. Y estamos hablando de un tema que no aparece en los medios de comunicación, que no aparece en las propuestas de política pública, que no forma parte de ninguna campaña, pero que es un tema que atraviesa la vida de un montón, pero innumerable cantidad de hombres y mujeres de nuestra patria y de la patria grande también. Entonces, en ese lugar nosotros comprendimos que las respuestas técnicas que ofrecen en general los gobiernos, las propuestas de salud mental, no son escalables, o sea que son muy caras, que exigen una gran especialización y muchísima formación y que es muy difícil pensar una distribución proporcional a las necesidades de los territorios, que puede haber buenas respuestas en los grandes centros urbanos, pero en las periferias en general todo eso se va cayendo. Y entendimos que la respuesta no es solo técnica, que hay algo del lazo social que es fundamental y que hace posible también esa respuesta. Entonces, a partir de ahí, cuando empezamos con la familia Grande Hogar de Cristo a organizar las comunidades, nos dimos cuenta de que estábamos respondiendo una gran dificultad, que la ruptura del tejido social se traduce inmediatamente en exclusión y que esa exclusión está demasiado vinculada con los consumos de sustancias. Entonces, generar una comunidad en donde las personas sean recibidas, amadas y acompañadas, más allá de lo que hayan hecho, más allá de su situación social, empezamos a ver que era importantísimo y que esas mismas personas, porque esto también es algo propio de lo comunitario,
distinto a los tratamientos institucionalizados. En el tratamiento institucional vos tenés roles fijos. Hay alguien que va con el problema y hay alguien que tiene la respuesta. En cambio, en una comunidad los roles son dinámicos. Vos hoy sos abrazado, te ayudan a ponerte de pie, pero vos mañana estás ayudando a otro, estás ayudando a poner de pie a otro. Entonces, hay una lógica en la construcción del lazo social que permite pensar una escalabilidad mucho mayor. Y de alguna manera, la Iglesia, las iglesias en general, pero la Iglesia Católica en particular, tienen una gran responsabilidad en este tema, porque en primer lugar, la Iglesia está llamada a ser comunidad, y los valores que hacen a la comunidad son los valores evangélicos, el perdón, el cuidado, el acompañamiento, el abrazo, el cariño, la magnanimidad. Esos valores son la materia prima de esos lazos comunitarios. Pero en segundo lugar, la Iglesia Católica, decía en particular, porque como tenemos una organización, como estamos organizados, tenemos una tremenda capilaridad. Nosotros llegamos a todos lados, tenemos parroquias y capillas en todos lados, en todos los barrios. Tenemos hombres y mujeres en todos lados. Entonces es fundamental que la Iglesia entienda el lugar que le toca en este momento de la historia. Entonces, el hogar de Cristo es una bandera, es un grito profético que le señala a la Iglesia para dónde tiene que caminar. Francisco decía que solamente esta iglesia, la iglesia que tiene alegría, va a sobrevivir. Que la iglesia que está toda apretada, contraída, tratando de cumplir normas que no le dan espacio a la vida, eso es difícil que contagie demasiado. Entonces, la iglesia que hace lugar a la vida es una iglesia que descubre a Dios, que descubre la providencia, que descubre la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Ese es el mensaje de la exhortación apostólica de Francisco. Y de alguna manera, en ese caminar, también fue muy providencial. También fuimos entendiendo la necesidad de transformar las políticas públicas en esto que te decía de la comunidad organizada. Y que era necesario entrar a discutir las políticas y transformar los paradigmas reinantes. Cuando empezamos, la verdad es que nos dieron bolilla no porque entendieran lo que estábamos planteando, sino porque capaz sacábamos un documento y hacíamos lío para que no hincháramos, o porque después fue porque Francisco estaba en Roma y querían quedar bien con él. Al principio fue eso. En este momento queda mucho más clara la importancia de la comunidad, porque te das cuenta, porque ya una vez que llegaste ya no estás solo, y si ya no estás solo, para mí, mira, el ejemplo de esto que te digo es Papito. Papito tiene mi edad. Llegó cuando tenía 34, hoy tenemos 49. Había estado entre mayores y menores 18 años preso. Desde que llegó al hogar, nunca más cayó preso. Pero no es porque aprendió a robar. O sea, nunca más cayó preso porque empezó a dedicar su vida a otra cosa. Y porque ya no estaba solo, porque ya no estaba jugado. Si estás solo, estás jugado. Entonces, cuando hay una comunidad, nos la peleamos entre todos y hoy yo no tengo para comer y vos me compartís y empieza como una cosa del cuidado a circular que es muy importante. Entonces, la transformación de las políticas públicas está anclada muy fuerte en la organización de la comunidad. Y esto, una más, que me parece que fue también una tentación a veces para nosotros y un error de algunos movimientos populares. La representación que nosotros tenemos es una representación sectorial, sindical. Cuando cambiás el eje a algo más partidario,
ahí cambias la agenda también. Y eso es un problema. Porque la agenda nuestra, más allá de que sean más o menos amigos los gobiernos, la agenda nuestra es una agenda que viene desde abajo. Porque es lo propio de la comunidad organizada, tener una agenda que viene de abajo. A veces, bueno, puede haber definiciones estratégicas que conviene no hablar en algún momento, pero nuestra agenda viene desde abajo. El problema es cuando cambias la lógica de representación y vas a una representación más partidaria, la agenda te viene de arriba. Y eso es la ruptura de los procesos de la organización de la comunidad. Porque la comunidad es instituyente, viene de abajo para arriba. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Charlie Olivero, sacerdote, parte de la familia Grande Hogar de Cristo y del equipo de curas villeros de Argentina, coordinador de la red de comunidades organizadas del Consejo Episcopal Latinoamericano. Nosotros somos hijos y somos padres de Francisco. O sea, porque somos hijos porque yo, no sé, entré al seminario en el 97 y en el 98 Francisco pasó a ser arzobispo de Buenos Aires. Toda mi formación es lo que él planteó, digamos. O sea, lo vivimos, lo sentimos, lo experimentamos. Ahora, el movimiento de los curas de las villas, la reflexión de la teología del pueblo, son del 69. Y las prácticas que nosotros desarrollamos en las villas son hijas de ese pensamiento del equipo de curas de las villas que tiene ya tantos años. Entonces, yo te diría que nuestras prácticas también hicieron que Bergoglio condensara algo del pensamiento que después compartió con el mundo como sumo pontífice. Eso es lo primero que te digo. Lo segundo, recorriendo, yo me doy cuenta de que genera un entusiasmo, Francisco. O sea, voy recorriendo los países y me dicen cosas hermosas, preciosas de Francisco. Pero que pienso que es increíble que esas cosas hermosas convivan con esta retracción de la Iglesia que se va encerrando como, va reduciendo el evangelio al culto. ¿Qué tiene que ver eso con Francisco? Yo creo que faltan criterios hermenéuticos, faltan experiencias que permitan comprender de manera práctica el magisterio que enuncia Francisco. Eso es lo que tenemos que construir. Tenemos que, o sea, el Hogar de Cristo acá tuvo una gran virtud. O sea, cuando empezamos en un momento sistematizamos las experiencias, ¿no? Cuando estaba la experiencia de la Villa 21-24 Zabaleta, del Bajo Flores, de la 31 de Retiro, dijo, no, vamos a sistematizar porque si no se nos van a ir separando. Entonces, mucho trabajo, alcanzamos un documento de la unidad en ese momento, ¿no? Y eso se lo ofrecimos a todo el país. Y ese curso virtual lo hicieron 15.000 personas en todo el país en los años. Pero claro, ¿qué es lo que te ofrece el Hogar de Cristo? Te ofrece una circularidad entre las prácticas y la reflexión. No es teoría, no es una práctica basista. Es una práctica en la que nos juntamos todos y todas los que estamos en esta experiencia y vamos pensando juntos y profundizando y poniendo en diálogo esa reflexión con otros saberes que vienen de la academia, que vienen, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, es la metodología lo que construyó el Hogar de Cristo. O sea, es poder encontrar la circularidad entre la reflexión y las prácticas, que es un anclaje en la realidad que a veces se le pierde a la academia,
que se va y que entonces los procesos de producción del conocimiento de investigación, los autores se contestan unos a otros y no están respondiendo a los problemas del territorio. Bueno, nosotros lo tenemos anclado en el mismo pedal de la bicicleta. Como lo que te hace avanzar es el mismo proceso también que te lleva a reflexionar un poquito más. Eso es lo que te hace avanzar. Entonces, eso es lo que tenemos que poder generar para América Latina. Una práctica que sirva de criterio hermenéutico para poder leer a Francisco. Porque si no, las palabras de Francisco nos encantan, pero después entre eso y las prácticas, a veces hay un abismo. La esperanza no es conocer el camino, tener el mapa y saber a dónde vamos a llegar. Para los cristianos, la esperanza es saber que Dios está caminando con nosotros. No lo del Salmo 23, el Señor es mi pastor, no, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo. ¿No? Entonces, la esperanza nuestra es reconocer que Él está. Para el no creyente, yo se lo traduciría de esta manera, como la esperanza está en poder asombrarse en la belleza, es poder asombrarse del amor, es poder asombrarse en las pequeñas cosas que te conmueven el corazón. No está en los grandes mapas de papel, está en la vida concreta que va creciendo con ternura, que va creciendo. Ahí está la esperanza. Entonces, la esperanza está abajo, donde está el pulso de la vida. Por eso la comunidad organizada nace en ese lugar. Entonces, a mí me parece que construir comunidad, cuidarnos, cuidar la vida, unos y otras, y generar vínculos de cuidado, de ternura, de amor, de paciencia, de perdón. Me parece que ahí está la esperanza, como en la medida en que nos vamos organizando desde donde late el pulso de la vida y en distintos niveles de organización en la línea de la comunidad organizada que hablábamos antes. Esa para mí, ese es el camino, como no veo otro. Entrevista a Charlie Olivero. Tercera entrega del ciclo Conversaciones Urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba.